Cámara de Comercio. Muchas gracias por asistir a nuestro webinar de hoy, que se dedica a filiales extranjeras en México. Hoy recibimos UR Global, una empresa experta en gestión integral de filiales extranjeras en México, y nos van a platicar de cómo resolver dudas laborales, contables y fiscales provocadas por el COVID-19. Voy a presentar los ponentes. Gorka Aspiazu, titulado en Gestión Internacional por la Universidad de Deusto, se ha desempeñado durante más de 10 años como CFO de empresas internacionales en España, México, Brasil, antes de convertirse desde hace 5 años en director general de UR Global México. Segundo, Izaskun Arrinda, titulada en Administración y Dirección Empresarial por la Universidad de Deusto y con maestría en Gestión Internacional por el ISEX, encabeza el Departamento de Nóminas de UR Global México desde hace 4 años, tras haber sido asesora comercial de la Embajada de España en México. Y por fin, el señor Unai Martínez, titulado de Maestría en Negocio y Comercial Internacional por la Universidad de la Sorbonne, de nacionalidad franco-española. Se ha enfocado desde hace más de 3 años en el desarrollo de negocios en el mercado mexicano. Buenos días. La dinámica es la siguiente. Al final de cada tema haremos una sesión de pregunta y respuesta. Bueno, muchas gracias por compartirnos su expertise hoy. Adelante. Bueno, pues primero muchas gracias a vosotros por habernos invitado y muchísimas gracias a Jaume Ajag por habernos invitado y contar con nosotros para este webinar. Nosotros estamos encantados de poder participar. Gracias también a Chico Rafael y a Karen por haberlo ayudado a organizar, y también a la Cámara de Comercio de Bajío, que también ha estado ahí detrás. Gracias a todos por vuestro tiempo, gracias a todos por participar a este webinar. Sabemos que ya es casi fin de semana, pero bueno, os agradecemos por participar a este webinar y vamos a intentar que sea lo más enriquecedor para todos, ¿no? Entonces, si queréis, vamos a empezar con el índice para que podamos presentaros un poco de qué es lo que vamos a hablar. A ver. Espera que no funciona esto. Bueno, en este webinar la idea que tenemos por parte de Global es que no sea un monólogo de nuestra parte, sino que sea muy enriquecedor y que, por favor, nos inundáis de preguntas, porque seguramente una pregunta lleve a otra, y así vamos a hacer que este webinar nos deje muchísima enseñanza. Entonces, antes de todo, pues me gustaría hacer una pequeña presentación de qué es Urglobal, qué es lo que hacemos en Urglobal desde el año 2002 aquí en México. Luego empezaríamos a hablar un poco, pero muy brevemente, porque no somos expertos en ello, sobre temas económicos, o sea, de México, de dónde venimos del año pasado, dónde pensábamos que íbamos a estar y dónde estamos a día de hoy con el COVID, porque esto va a tener pues muchísimas consecuencias a nivel de obligaciones fiscales y laborales, que luego ya trataremos con Gorka y con Izaskun, ¿no? Entonces, pues bueno, Urglobal, ¿quiénes somos? Somos una empresa mexicana fundada en el 2002 aquí en México, mexicano-española. Llevamos más de 15 años en el mercado dedicándonos a la creación de filiales en México en un principio, y luego a lo largo de los años nos hemos ido expandiendo por Colombia, Perú, Chile y Brasil, ¿no? Entonces, ¿qué servicios ofrecemos? Bueno, pues ofrecemos servicios de implantación, o sea, que una empresa puede implantar su filial a través de un producto ya en mano para que pueda ya ser operativa y cumplir con todas las obligaciones, y luego ya la gestión integral de esta filial a nivel, bueno, pues que puedan externalizar sus servicios logísticos, de importación, de almacén, gestión contable, fiscal, legal, laboral, administrativa y bancaria, ¿no? Entonces, a grosso modo, es lo que hacemos. Ofrecemos un servicio 360 pues para que estas empresas, las personas que vengan a México u otros países de América Latina, se puedan dedicar a desarrollar negocio
y a la parte operativa y nosotros ser su backup a nivel de back office, bueno, cubriendo todos estos servicios de back office, ofreciendo un servicio 360, ¿no? Luego también hacemos temas ya de asesoría a nivel legal, fiscal o contable, un poco más puntuales, como due diligence, EPTs, etc., ¿no? A nivel de estructura, y para no entrar tanto en detalle, bueno, pues toda la estructura es propia, contamos con personal propio, con almacenes propios y oficinas, en Colombia, en México, en Colombia, Perú, Chile y Brasil. En México somos unas 120 personas, nuestra oficina principal está en la Ciudad de México, por la zona de Polanco-Anzures, y luego tenemos una oficina dedicada a todo el servicio logístico que está en el norte de la Ciudad de México, en la zona industrial del norte, y luego tenemos unas oficinas en Querétaro, porque también contamos con bastante presencia en la zona del Bajío, ¿no? A nivel global ya gestionamos unas 300 a 350 empresas, filiales, la gran mayoría, bueno, todas son españolas y francesas, y bueno, pues eso nos ha permitido tener bastante experiencia, ¿no? en fiscalía internacional y cómo poder trabajar entre distintos países, entre relaciones entre matriz y filial, ¿no? Breve presentación de nuestros clientes. Bueno, pues hemos tenido la suerte de contar con grandes clientes, aunque no es nuestro core. Normalmente nuestro core de empresas suelen ser la pequeña y mediana empresa, entre grandes clientes, empresas francesas como Decathlon, que seguramente conozcáis todos y bueno, tienen muy buenos productos deportivos, por cierto, o Repsol. Y luego ya tenemos distintos sectores, ¿no? Como empresas de energías renovables, ingenierías, e-commerce, marketing digital, software, industriales. O sea, grosso modo, pues son un poco todos los sectores que nosotros englobamos. Muchas de ellas son empresas francesas como Eiffage Energy o Dama Energy o Devoteam, que es una empresa que está en Querétaro. Y si os pongo esta slide, es más bien porque a tener tantas empresas de distintos sectores, pues hemos podido desarrollar un conocimiento específico en cada una de estos sectores, ya que no es lo mismo a nivel contable o a nivel fiscal, pues el sector de energías renovables o como el de software, ¿no? Entonces hemos conseguido tener un panorama bastante amplio y una expertise bastante interesante en todos estos sectores. Las perspectivas económicas de México. Bueno, antes de que entremos en el detalle de lo que está pasando a día de hoy en México, me gustaría que volviésemos un poco atrás para entender de dónde venimos, ¿no? Entonces, el año 2019 ha sido un año bastante complejo, un año de transición política y económica en México. México ha sufrido un crecimiento negativo del 0,1% en 2009, según fuentes del INEGI, y eso se debe pues, a varios casos, ¿no? O sea, recortes de inversión y gasto público, que es un motor muy importante de la economía mexicana, la inversión privada que se ha visto afectado, que se ha asustado bueno, por temas como la cancelación del aeropuerto de Texcoco, de las rondas petroleras, disputas a nivel de CFE con empresas privadas y también parálisis en el sector automotriz y bueno, parálisis, más bien desaceleramiento de sectores como el sector inmobiliario y automotriz, que son dos grandes motores de la economía mexicana, ¿no? Entonces, llegamos ahora al 2020, lo que se esperaba y lo que se pensaba para 2020 es que íbamos a tener un crecimiento no tan favorable como se esperaba, pero bueno, interesante, ¿no? O sea, según el FMI vamos a tener un crecimiento entre el 1,3 y el 2% del PIB. El gobierno mexicano estaba un poco más optimista, pero bueno, pues eso ha sido lo que se esperaba, con algunas perspectivas positivas, como el TECMEC, el fin de la guerra comercial chino-Estados Unidos, etcétera, ¿no? ¿Qué ha pasado? Pues ha pasado algo que nadie tenía previsto, creo que nadie, aparte de algunos expertos, que ha sido pues, el COVID-19, una pandemia mundial que se está convirtiendo y que ya se ha convertido en una crisis económica y social muy importante, seguramente las más grandes desde la Segunda Guerra Mundial. Entonces, a nivel ya mundos, este crecimiento negativo que se espera para México no es solo mexicano, ¿no? O sea, a nivel de mundo, en la zona euro se espera un desaceleramiento del 7,5% del PIB, en Estados Unidos un 5,9%, en Japón un 5,2%. O sea, a nivel global vamos a sufrir un desaceleramiento bastante
importante. Y si os cuento esto, pues no es para deprimiros el viernes antes de que entremos en fin de semana, sino más bien es porque el gobierno mexicano se esperaba y tenía un presupuesto del 1.3 o entre el 1.3 y el 2, entonces un objetivo de recaudación para 2020 acorde a esas cifras, y con este COVID y esta crisis mundial que vamos a sufrir, pues va a tener consecuencias a nivel de la fiscalidad y a nivel fiscal y a nivel laboral y a nivel contable también, porque las dependencias mexicanas pues van a ser mucho más atentas al cumplimiento de ciertas regulaciones que ya teníamos como empresa y que ahora pues vamos a sufrir un poco más, ¿no? Entonces, pues dejo la palabra a Gorka para que ya entremos en la parte de fiscalía internacional, tanto a nivel de empresas como a nivel pues, de persona moral, y también algunos cambios que hemos visto. Si tenéis alguna duda o si vais teniendo alguna duda en la parte ya de fiscalía, por favor, hacérnoslas para que podamos pues hacer esto más enriquecedor, como os comentaba antes, ¿no? No sé, Gafael, si hay algún tipo de duda ya hasta ahora o vamos avanzando. Bueno, por el momento tengo solo una pregunta ¿Ok? de Antoine. ¿Nos podéis dar vuestra opinión acerca de la importancia de realizar estudios de precios de transferencia y si dais también servicios de cumplimiento de obligaciones laborales como la NOM 035, comisiones mixtas, etcétera? Pues ha sido una muy buena pregunta, Antoine, porque lo íbamos a tratar luego en algunas diapositivas. Exacto. Pero bueno, si quieres, Gorka o Licescu, nos dejo contestar a esta pregunta. Bueno, primero, buenos días. Muchas gracias por los participantes que están en la webinar. Y bueno, antes de entrar en detalle, la pregunta que dice Antoine, pues el tema de estudio de precio de transferencia, NOM 035 y comisiones mixtas, creo que es parte de la fiscalidad internacional, que tan importante es en estas fechas, y más ahora con México, que es una de las formas más habituales y más rápidas que tiene el gobierno actual de recaudar fondos, de recaudar impuestos, poniendo sanciones a empresas que no tienen el estudio de precios. No sanción por no tenerlo, sino sanción por no respaldar operaciones interco que pueda haber entre, en este caso, Francia, México, o pueda haber entre partes relacionadas. ¿Qué estamos viendo, sobre todo en el último año y medio, desde que entró el gobierno AMLO? Que muchas de las empresas que no tienen estudio de precios de transferencia están echando para abajo la deducibilidad, las deducciones de las facturas recibidas de las operaciones con las interco, quitándolas a no deducibles, con lo cual te hace pagar una base muy superior en tu ISR, pago de impuestos con sus recargos, actualizaciones correspondientes. Es una forma rápida que tiene el gobierno de recaudar, es una forma rápida de que tiene el gobierno de hacerte llegar un requerimiento que en muchos casos no te está aceptando ni el estudio hecho en fecha. En fecha digo, si te llega a tocar la puerta hoy, en teoría tienes 10 días para entregar el informe. Pero en ese caso te va a pedir un informe, un estudio ante notario. Entonces, siempre estaría fuera de plazo. Por eso te digo, es muy importante a fecha de hoy que los estudios de precios estén bien hechos en forma y en tiempo, ¿vale? NOM 035 también lo hacemos y comisiones mixtas también. Comisiones mixtas se puso muy fuerte cuando entró el gobierno nuevo por el tema laboral, por el tema de sindical, y también hacemos ese tipo de trabajos. Pero bueno, Unai, si quieres, ve avanzando un poquito las diapositivas y vamos comentando un poco de qué se trata todo este tipo de la fiscalía internacional. Vale. ¿Paso a la próxima? Sí. Vale. A ver, en las operaciones interco es muy importante primero conocer lo que es México a nivel nacional, a nivel local, su fiscalidad local. Es muy importante conocer, en este caso, Francia a nivel local y, por supuesto, para aprovecharnos de todas las ventajas posibles que pueda haber a nivel fiscal, de los convenios de doble imposición que pueda haber entre México y Francia. México y Francia sí tienen firmado un convenio de doble imposición. No es tan ventajoso como tiene España, por ejemplo, porque España, en el caso que hemos visto, por ejemplo, el tema de intereses puede ser exento, el tema de royalties está por debajo del 10%, pero bueno, hay
opciones que en Francia, en este caso la matriz francesa, puede utilizar con México, no para no pagar impuestos, sino pagar menos impuestos. ¿Qué digo con esto? Que teniendo el estudio de precios correspondiente se puede aprovechar muy bien y muy mucho de estas ventajas que puede dar este convenio. Hay una cosa clara. México siempre adopta primero la ley local. Y normalmente el cliente local se va a intentar aferrar a ese ley local. En este caso, España como Francia se tienen que atar muy mucho o vincular muy mucho al convenio porque siempre está por encima de la ley local. ¿Vale? Entonces, en este caso, sí hay un convenio de la misma posición entre España, o sea, entre Francia y México, perdón. Hay conceptos facturables que no tienen ningún tipo de retención, que son los beneficios empresariales, en el cual es muy importante que los conceptos y los servicios que se presten estén muy bien soportados, estén muy bien respaldados y sea la realidad. Hemos visto muchas cosas. Yo llevo ya, Unai ha dicho 5, llevo ya 8 años trabajando como director general en México y más de 10 años de experiencia en México. Y es cierto que se han hecho barbaridades. Yo hablo desde el punto de vista mucho español, de facturar en el último día del año pues facturas interco para reducir utilidad en México, no solamente para no pagar PTU, sino para pagar menos impuestos en México. Una parte es el PTU, que todo el mundo sabe que hay que pagar un 10% de utilidad antes de impuestos a los trabajadores, tengas 1.000 trabajadores, y luego pues el ISR, el 30%, en Europa suele ser más económico que en México. Entonces, por un lado, para aprovechar esa fiscalidad y por otro lado, imputar la realidad al proyecto mexicano, pues se aprovecha de este tipo de beneficios que pueda el convenio. Eso en beneficios empresariales. En dividendos, intereses y regalías también existe un convenio que en vez del 35% que te retendría o 30% que te retendría el país México, pues en este caso con el convenio, en el caso de los dividendos estaría entre un 5 y 15% dependiendo de la participación que tenga la matriz francesa en la filial mexicana, en intereses un 15% y en regalías un 15%. Pero es muy importante que los servicios que se presten estén bien respaldados, bien concretados y sean reales. ¿Por qué? Porque muchas veces una regalía se intenta disimular como beneficio empresarial y en el momento de un requerimiento, de una inspección de parte de Hacienda, dejando claro que la Hacienda en México es subjetiva, nunca objetiva, depende de un auditor que entienda la jugada, que entienda el negocio y que entienda qué se está facturando. Entonces, es muy importante que se facture la realidad dentro de las horquillas que un estudio de transferencias te otorga para no tener ningún problema futuro. Porque Hacienda local tiene hasta 5 años para poder inspeccionarte y 10 años en caso de que tengas algún tema fiscal, un problema ya detectado dentro de los 5 años. Si Unai. Vale, ahora yo te digo, a nivel fiscal puede haber muchas cosas. El tema del estudio de precios, el tema de la NUN 035, el tema de las comisiones mixtas, el tema de la deducibilidad o no deducibilidad, el tema de cómo poder negociar con Hacienda en caso de un posible litigio, en posible un crédito fiscal que te pueden asignar por algo que tú entiendes que está bien hecho por tu parte, pues siempre hay formas. No a la mexicana, que sería una, sino efectivamente sentándote con Hacienda, explicando la situación, enseñando todos los documentos, requerimientos, y luego existe el Tribunal Supremo, al cual se puede acudir sin ningún tipo de miedo, siempre y cuando tengamos todo bien claro, ¿vale? Efectivamente, una de las obligaciones fiscales que hemos comentado es el estudio de precios, en el cual la obligación que tiene la empresa es, si se dedica una empresa de producto, una vez que supere los 13 millones de facturación a nivel local, está obligado a tener un estudio de precios siempre y cuando tenga operaciones interco. Sean préstamos, sean facturas de regalías, sean compraventa de producto, sean facturas de servicios. Y en empresas de servicios, esto pasa de 13 a 3 millones. Normalmente una empresa filial extranjera en México
Si no supera los 3 millones o 13 en el caso de productos, mal vamos. Entonces, casi en todos los casos la obligación existe. No hay una fecha determinada para presentar el estudio, no hay que llevarlo a ningún sitio, pero sí hay que tenerlo. Porque en caso de que hay que tenerlo realizado por un auditor homologado local. Es decir, muchas de las situaciones que hemos visto a nivel empresas europeas, no, yo ya tengo el master file, la matriz y con eso estoy cubierto. No. La autoridad local no te va a aceptar el master file. Te va a aceptar el master file adaptado a México, firmado por un auditor homologado local. ¿Vale? Eso es muy importante tenerlo. Y también es muy importante que las operaciones Interco están siempre con partes vinculadas. Puede ser que una empresa matriz se encargue de todas las compras, todas las ventas, todas las compras, en este caso de material, porque el precio es mejor, el acuerdo es mejor, y mande directamente el proveedor de destino a México. En ese caso, aunque la empresa matriz tome partido como intermediario, no se les considera como una operación Interco, ¿vale? Vale. Listo, Unai. ¿Hay alguna pregunta, igual, Rafael, o alguno de los, no sé, alguna duda que podáis tener sobre esta parte de fiscalidad? Luego ahí puede haber dudas de, pues, si soy socio, tengo una sociedad en la cual soy accionista y quiero hacer un reparto de dividendos o tengo que hacer un anticipo de dividendos, ¿puedo hacerlo? Pues habrá que ver cada caso, habrá que analizarlo tanto a nivel personal del socio como a nivel empresa, ¿vale? Pero sí hay posibilidades de intentar mejorar o optimizar fiscalmente ese tipo de dudas. Hay una pregunta que dicen que a ver si hacemos estudios de precios. Sí, si hacemos estudios de precios, tenemos un auditor, un partner local, el cual trabaja con nosotros, que está homologado y es el que se dedica a hacer los estudios de precios, de transferencia, tiempo y forma, y además, en caso de que se hiciera falta, esperemos que no, en un futuro de defenderlo ante una posible revisión, pues sí lo hacemos. Vale. Antes, igual de pasar a la parte laboral, bueno, no sé si hay más preguntas, pero quería, no sé, para que podamos enfocar también un poco la presentación sobre esta realidad que tenemos a día de hoy con el COVID-19. No sé, Gorka, si nos puedas también igual comentar, igual les interesa también a la audiencia, pues con nuestros clientes que hemos visto, sé que es muy caso por caso, ¿no? Pero no sé qué hemos visto a nivel fiscal o incluso contable, que ha habido como cambios o el gobierno que está diciendo, vamos si a ver, da una directriz clara o no. A nivel contable, fiscal, financiero, para empresas pymes o grandes empresas no ha habido ningún cambio. O sea, el gobierno en el minuto 1 ya dijo que no iba a dar ninguna ventaja fiscal, ninguna ventaja financiera. Sí están dando mini créditos de 25.000 pesos pues a mini empresas, pero vamos, yo creo que en este caso los participantes que están en esta webinar no están en ese caso ninguno de ellos. Es cierto que hay cierto aplazamiento que luego vamos a comentar. Efectivamente, luego hay aplazamientos de Infonavit, aplazamientos de Seguro Social que Izaskun nos va a comentar, pero vamos, que a nivel fiscal también se hablaba de que una posible... Sí es cierto que las revisiones fiscales, las revisiones de pagos provisionales del año 2019 no están yendo tan rápidas como otros años, pero vamos, que eso cuando pase todo esto se va a reactivar y ya van a empezar otra vez a darle velocidad a ese tipo de trabajos. ¿Qué hemos encontrado en clientes nuestros? Clientes que, perdonad la palabra, que ya estaban jodidos antes del COVID, pues no han podido aguantar, no han podido soportar gastos sin ningún tipo de ingresos y muchos de ellos pues han decidido con la suspensión de actividad. Suspensión de actividad que puedes hacerlo por 1 más 1 año, 2 años, pero una vez que lo reactives no lo puedes suspender. Es cierto que la actividad en México no ha parado como ha podido parar en Francia o en España, por ejemplo, que ha habido 2 o 3 semanas de confinamiento total. En México eso no ha existido y no creo que exista por la pura dinámica de la economía mexicana, porque a México le conviene mucho más al gobierno que la actividad esté constante, aunque sea mínima, que parar a todos, porque ahí tendríamos problemas mayores que el COVID y todo el mundo sabemos de qué estamos hablando, la seguridad y tal. Entonces, ¿qué han hecho clientes nuestros? Sí han ido provisionando. Contablemente
posibles gastos futuros o posibles no ventas, ¿vale? Posibles costes de ventas, a nivel contable, no fiscal. Y luego, una vez que pase todo esto, veremos cómo se reactivan, si las provisiones son reales o no. Pero la verdad que en clientes nuestros el 90% de los clientes están operando igual. Hay clientes que están aumentando ventas, aumentando márgenes, y los que están jodidos es que ya estaban jodidos. El miedo que tenemos todos es, cuando pase todo esto, cuando explote la realidad económica más allí que aquí, más en la matriz que la filial, ¿cuántas filiales pueden sufrir de ese posible contingencias económicas? Ese es el miedo que tenemos. Que eso lo veremos en España, en teoría, a partir de la semana que viene. Yo digo que junio-agosto, en ese plazo, veremos si efectivamente las empresas que van a sufrir, ¿hasta cuándo van a sufrir? Vale, perfecto. No sé si hay alguna otra pregunta, pero si queréis empezamos. Si quiere ir avanzando, que yo creo que el aspecto legal es lo que más se puede preocupar a día de hoy a empresa europea por las contingencias, el famoso contingencia sanitaria por tal. O sea que ahora Izaskun nos explicará un poquito más de eso. Vale. Vale, perfecto. Bueno, yo voy a empezar con el tema de aspectos laborales y lo que sí que he hecho ha sido resumir un poco, al ser un aspecto bastante amplio, las preguntas que más se nos suelen dar entre los clientes. Pero de todas formas, si tenéis cualquier pregunta adicional que no, de algún tema que yo no toque en la presentación, hacerla y iremos respondiendo, ¿vale? Sí que me gustaría hacer hincapié en que, bueno, los aspectos laborales muchas veces son un tema un poco más olvidados, de más importancia la contabilidad y fiscalidad, pero puede suponer grandes riesgos, grandes contingencias y grandes multas para la empresa. La Seguridad Social en México es un organismo, bueno, pues evidentemente pues con un afán recaudatorio, y cualquier contingencia que podamos tener con ellos, pues es difícil de solventar, incluso podemos llegar a juicio, embargos precautorios. Entonces hay que tener mucho cuidado siempre con la seguridad social en México, ¿vale? Entonces, bueno, si quieres, ahí empezamos con la presentación y vamos a empezar lo primero con un poco el tema de los expatriados o el tema de cuando enviamos una persona al extranjero. En esta fase, cuando decimos mandar a alguien al extranjero, es muy importante hacer una planificación. Una planificación inicial nos va a hacer, pues puede hacer un ahorro en costos en la empresa, una mayor satisfacción para el trabajador y evitar riesgos a futuro o adelantarlos. Entonces, hemos enumerado las cosas que creemos que son importantes, ¿vale?, a tener en cuenta o decidir cuando vamos a enviar una persona al extranjero, de Francia a México, de España a México, o bueno, sea el país que sea, importante tenerlo claro para poder tomar la mejor decisión. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es la duración del proyecto o con qué motivo se va a enviar al trabajador al país, ¿no? Va a ir puntualmente cada 2 semanas, 2 semanas cada cierto tiempo, lo enviamos para 5 años, para 1 año. Entonces, en función de eso, veremos si mantenemos la relación laboral con la matriz en Francia o si se hace un contrato local en México, si se decide optar por 2 contratos, y eso tendrá un impacto evidente, económico, ¿vale?, en los costos salariales y también en cuanto a la cotización del trabajador. Hay que recordar que no hay un convenio de seguridad social entre Francia y México, así como sí que lo puede haber con otros países. El tipo de visado que elijamos también va a afectar un poco en función del periodo y demás, va a hacer que podamos bien cobrar en México o no, ¿vale? Y también es importante la residencia fiscal. Entonces, hay distintos visados y, bueno, un poco pues... si pasamos, sí. Tenemos un visado comercial, ¿vale?, un de negocios para 90 días que no nos permite trabajar, simplemente para reuniones y demás. Luego tendremos lucrativo, que nos permitirá cobrar en México, y el no lucrativo, que no nos permitirá cobrar. En este sentido, vamos un poco al tema de la residencia fiscal y pago de impuestos como personas físicas en México. Muchas veces nos encontramos con situaciones atípicas, anómalas, y bueno, hay que tenerlo bien estructurado. Que tengamos visado o no, o que cobremos en Francia o en México, donde cobremos, no tiene nada que ver con la residencia fiscal. Para elegir la residencia fiscal, para determinar, ¿vale?, no lo podemos elegir, para determinar la residencia fiscal de una persona física hay 2 características. Dónde se pasan más de 183 días, ¿vale?, y también dónde está el centro de interés vital. Esto quiere decir, puede ser que una persona esté con su salario en Francia, cotizando a la Seguridad Social
francesa y reciba su nómina en una cuenta francesa. Pero eso no le exime de la residencia fiscal. Si esta persona pasa más de 6 meses en México, será residente fiscal mexicano y tendrá que pagar el ISR, el impuesto sobre la renta, en México. A veces se puede mantener la residencia fiscal en el país de origen alegando un centro de interés vital, pero esto es difícil de mantenerlo ante las autoridades, ¿no? Ante el SAT mexicano. Entonces sería en caso de que tengamos un hijo menor de edad que no se haya desplazado o una mujer o un marido que no haya divorciado, que se haya quedado en el país de origen. Entonces, en cuanto somos residentes fiscales y ya cobremos más de 400.000 pesos o tengamos más de 2 pagadores, estamos obligados a realizar aquí la declaración de la renta. Si cobramos el 100% del salario en México, a fin de año, el día 30 de abril, habrá que realizar la declaración de la renta anual. Si por contra recibimos mensualmente un pago en Francia, en el extranjero, tendremos que hacer al igual que una sociedad, pagos provisionales mensuales, ¿vale? Desde la sociedad y luego a final de año regularizarnos con la declaración de la renta anual, ¿vale? Entonces, bueno, pues eso es un poco el tema de en cuanto a enviar a una persona, ¿no? Tener un poco claro en un principio, planificar bien y luego dónde será la residencia fiscal. Para esta planificación podríamos dar unos tips, pero es verdad que hay que adaptarse mucho a la causa de cada persona, ¿no? Varía mucho. Entonces, bueno, nosotros sí lo que hacemos son estudios, ¿vale? Adaptados a cada persona, a sus necesidades, a sus intereses, a su circunstancia, analizamos la situación de cada uno y damos distintas alternativas, ¿vale? Distintas alternativas que podemos tener que beneficien a la empresa, al trabajador y evaluando riesgos, ventajas y desventajas, ¿vale? Entonces luego vamos a pasar a otro tema importante, ¿vale? Que es el tema del outsourcing. Muchas veces cuando empezamos a trabajar con una sociedad extranjera, con una empresa extranjera, ¿vale? Nos preguntan, oye, ¿cómo puedo hacer para empezar a contratar a una persona sin estar constituido, ¿no? Estoy constituyendo o quiero primero testar el mercado mexicano para ver cómo me va, para decidir si enviar a una persona o no. Bueno, pues en México es muy habitual en las empresas de outsourcing de personal, ¿vale? Entonces, en Urglobal, dentro del grupo Urglobal, tenemos una sociedad para la contratación de personal, A2M Laboral, en la que podríamos tener al personal contratado y cobraríamos el costo de la empresa más un fee, ¿vale? Entonces, el outsourcing sí que nos... ¿Sí? Si me permites justo interrumpirte en medio segundo, para que entienda la audiencia francesa, en Francia se conoce el outsourcing de personal como el portage salarial. Es el mismo concepto en México. Justo era para eso, esta pequeña aclaración. Vale, perfecto. Bueno, pues una vez aclarado el concepto, sigo, ¿no? Entonces, bueno, las ventajas que nos puede dar la contratación a través de un outsourcing, ¿no? Bueno, pues podemos tener a un trabajador en México, ¿vale? Sin estar constituidos. Es una ventaja importante, sobre todo, pues bueno, entre las empresas que pueda haber entre los participantes. Se evita el pago de la PTU, ¿vale? Como ha dicho Gorka, el PTU es un derecho irrenunciable que tienen los trabajadores en México del cobro del 10% del beneficio antes de impuestos, ¿vale? Entonces, bueno, evidentemente el trabajador tiene derecho al cobro de la PTU a través de la cual esté contratado. Entonces, al estar contratado a través de una empresa de outsourcing, el trabajador tendrá derecho al cobro de esa PTU y no de la sociedad principal para que finalmente esté prestando los servicios. Muchas veces también se utiliza el outsourcing para aumentar el periodo de prueba. Podemos contratar a una persona en un outsourcing y después ya pasarlo a la sociedad final, cuando estemos seguros de que esa persona es la adecuada o la que nos encaja en nuestro proyecto, ¿vale? En México hay que recordar que el periodo de prueba va desde 1 mes hasta 6 meses. Entonces, bueno, cuando queremos ampliarlo un poco más, podemos utilizar estas herramientas. Y luego el 100% de la nómina es deducible y el IVA es acreditable. Aunque son importes no muy elevados, dentro de la nómina hay exentos, ¿no? Una parte del aguinaldo, una parte de la prima vacacional no son deducibles para la empresa. Entonces, bueno, al recibir una factura, la sociedad, por el costo salarial, pues la factura al 100% sería deducible. El outsourcing ha sido una herramienta muy utilizada en México durante mucho tiempo para, primero, con los argumentos que yo os he dicho, pero también han sido empresas o sociedades utilizadas
para evitar el pago de ciertos impuestos o aligerar los costos salariales. Entonces, en México en 2019 hubo una reforma laboral importante y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha declarado la guerra completa a estos outsourcings ilegales. Entonces, de hecho, desde esas modificaciones legislativas, el outsourcing que no cotice al 100% puede equipararse ya a delitos de delincuencia organizada. Hay que recordar que normalmente los contratos así lo recogen, pero además la ley así lo especifica, hay una responsabilidad solidaria entre las partes. Es decir, si mi outsourcing deja de pagar impuestos o tiene cualquier contingencia con el Seguro Social o con la Hacienda, yo como prestador de servicios tendré una responsabilidad. Entonces, estamos viendo bastante inquietud entre nuestros clientes y clientes nuevos que llegan, ¿no? De, oye, estoy con un outsourcing, pero tengo dudas. No tengo dudas sobre si este es 100% legal o qué riesgos tengo. Entonces, os podemos apoyar con este diagnóstico. Revisar el outsourcing actual, cómo están cotizando los trabajadores y el riesgo para la empresa. Entonces, ahí sí que os recomendamos que la contratación del outsourcing es una muy buena opción para la empresa, también reduces el pasivo laboral y demás, pero hay que tener en cuenta, sobre todo, el riesgo que tenemos contratando un outsourcing que no sea 100% legal, ¿vale? Entonces, bueno, pues sería un poco relacionado con el outsourcing y como os decía antes, si tenéis cualquier duda podéis ir interrumpiendo y lo vamos revisando. Nos estaba preguntando Izaskun, Dayanira, si vamos a hacer llegar esta información y sí, os la vamos a hacer llegar, la vamos a compartir a Karen y a Rafael al final de la ponencia y bueno, con muchísimo gusto os compartimos esta información y cualquier duda que tengáis también, pues con gusto os apoyamos. A ver, paso. Vale, luego para ir a una pregunta, ¿no? Si gestionamos empresas francesas, sí, ya he explicado antes Unai cuáles. Bueno, Decathlon hemos trabajado con ellos, Devoteam, Eiffage, Dava Energy, ¿no? De distintos ramos. ¿Y qué servicios se dan? Pues bueno, vamos adaptando un poco el servicio a las necesidades de cada empresa. Algunos se da una gestión integral, contable, fiscal, laboral, bancaria. A otros simplemente se le hace una auditoría, una due diligence. Un poco vamos adaptando a las necesidades de cada cliente o solo aspectos laborales. Tenemos muchas empresas a las que solo les llevamos la gestión de nómina, ¿vale? O solo el outsourcing. Entonces, bueno, pues depende un poco de las necesidades que tenga cada empresa, vamos adaptando los servicios que ofrecemos. Ay, perdona, Izas, ahí, bueno, resumiendo, hacemos todo. ¿Qué quiere decir? Hacemos el back office de una empresa extranjera. Es cierto que el 99% de las empresas son españolas, pero tenemos francesas, algún despistado colombiano, tenemos algún despistado también holandés. Pero vamos, que no nos cerramos a ningún tipo de cliente y el servicio es back office. Es decir, todo el tema contable, fiscal, nóminas, legal, constituciones, asambleas. Tenemos más de 5.000 metros de almacén, también hacemos importaciones, todo el tema del picking, entregas, o sea, todo menos vender. O sea, la parte comercial, ahí no entramos. En la parte comercial no entramos, pero todo lo demás sí. Ahí tenemos clientes que no tienen a nadie aquí, solo a un comercial, y nosotros nos encargamos de hacer toda la importación, de hacer todo el picking, la entrega, el envío al maquilador, recibirlo, hacer el producto y entregarlo al cliente final, facturar y cobrar. Y hay clientes que solamente, como dice Izaskun, hacemos las asesorías contables y fiscales, asesorías laborales, y clientes que les hacemos todo desde el A a la Z. Entonces hay... Pero como dice Izaskun, nos adaptamos mucho a las necesidades que tiene cada cliente. Vale, una cosa importante. Nosotros primeramente cumplimos 100% con la contabilidad y fiscalidad local, pero nuestro cliente siempre suele ser la matriz. Es decir, siempre solemos entregarles información en base a lo que nos pide la matriz. Ahí, en su día Decathlon, pues cuando empezó con nosotros, trabajamos en su sistema, en Oracle, cumpliendo con las necesidades que tenía la matriz para el nivel de cumplimiento de obligaciones de reporting, y clientes que les vale con el informe local que le mandamos, que ellos lo adoptan. Pero tenemos las dos opciones.
Trabajamos a nivel local y adaptamos el reporting a nivel grupo, sin ningún tipo de problema. Vale, ahí quiero añadir, que no sé si lo hemos dicho ya, que aparte de todo esto que os comentamos, somos también representantes legales y tenemos el domicilio fiscal de la empresa. Por tanto, cualquier requerimiento, multa que haya para atender a los organismos, ¿no? Hacienda, migración y demás, os podemos ayudar con ello, ¿vale? O sea, eso también es importante. Entonces, al final, como dice Gorka, todo el back office, que la persona que esté aquí se dedique a vender y todo el tema más de gestión y demás, se queda con nosotros. Vale, veo otra pregunta aquí, ¿no? Que nos hacéis, ¿no? En cuanto a los periodos de prueba, ¿se pueden renovar los contratos? Por ejemplo, hacer un contrato de 3 meses y renovarlo por 3 meses más. No. En México no se pueden concatenar contratos temporales, ¿vale? Entonces, si hacemos un contrato temporal y hacemos un segundo contrato temporal, automáticamente pasa a ser indeterminado. Entonces, en caso de que haya una demanda por parte del trabajador o una inspección por parte de las instituciones, ese contrato pasa a ser indeterminado, ¿vale? Otra cosa en la que me gustaría hacer hincapié en cuanto al periodo de prueba. Hay que elegir bien el plazo. Si yo, por ejemplo, tengo un periodo de prueba de 6 meses y el mes 1 me doy cuenta que no quiero al trabajador, que no me encaja en el proyecto, tengo que liquidarlo. Es decir, tengo que pagarle 3 meses de salario, ¿vale? Entonces, solo puedo prescindir del trabajador cuando realmente acabe el periodo de prueba. Entonces, por eso es importante elegir bien los periodos de prueba y se pueden concatenar los contratos temporales. Por eso, en estos casos, hay veces en los que nos dicen, bueno, voy a hacer un contrato a través de vuestro outsourcing de 3 meses o del tiempo que sea y después en mi empresa le contrato o bien con un contrato temporal o bien con un contrato indeterminado con un periodo de prueba. Entonces, bueno, son las alternativas que tenemos. No sé si hay alguna otra duda o si queréis que sigamos con la presentación. Bueno, ya con la parte del COVID, que es lo que les interesará a todos. Vale, perfecto. Ya te... Vale. Bueno, la parte del COVID nos ha afectado un poco a todas las empresas, sobre todo la incertidumbre, ¿no? Que, bueno, pues no sabemos bien lo que va a suceder. Entonces, nos han llegado muchas consultas en base a temas laborales. Oye, ¿puedo bajar salarios? Sí, no. ¿El gobierno da algún mecanismo? Entonces, bueno, pese a que la ley contempla mecanismos para la reducción de salarios, en México ahora mismo no se pueden llevar a cabo. Hay que pagar el 100% del salario, ¿vale? Se ha decretado una emergencia sanitaria, que no una contingencia sanitaria, por lo que no podemos reducir salarios. Y además la Junta de Conciliación, ¿vale? Que es el juzgado para materia laboral, está cerrado. Entonces, bueno, por eso nos queda un poco maniatados. El gobierno ha dejado en manos de la empresa privada el sustento de los trabajadores, entonces no se puede bajar salarios y hay que seguir con los costos laborales. Os recuerdo que el despido en México es bastante caro, 3 meses de salario por indemnización más 20 días por año, ¿vale? Pero, bueno, sí que hay ciertos aplazamientos en los pagos de impuestos, como ya hemos adelantado antes un poco. Estos aplazamientos tienen un costo, ¿vale? El gobierno nos cobra un tipo de interés por dicho aplazamiento. Entonces, lo primero son el aplazamiento del pago de las cuotas del SAT. Esto es un tema que, bueno, que el Código Fiscal de la Federación ya lo recoge, no es un tema expresamente realizado por el COVID, ¿vale? En el que una empresa puede aplazar el pago provisional del SAT, ¿vale? Siempre y cuando tenga un problema de fuerza mayor o incapacidad de pago. Entonces, hay que pagar un 20% del monto adeudado y se podrá pedir un aplazamiento de hasta 36 mensualidades o también un pago único a 12 meses. Entonces, bueno, esto es en cuanto al SAT, con un tipo de interés que ronda el 2% más o menos. El IMSS sí que ha sacado un procedimiento específico, ¿vale?, para el COVID. Entonces, se puede aplazar los pagos de los impuestos, pero no todos, ¿vale? Las cuotas patronales, es decir, las que aporta la empresa, hay que pagar al menos el 20%. Y luego, las que se le retiren al trabajador, el 100%. Entonces, ahí os pongo, en función de los meses, se va a aplicar un tipo de interés u otro. Pero no se puede aplazar el 100% del pago y tiene un costo este financiamiento, ¿vale? Vale.
Y luego el Infonavit también nos ha permitido retrasar el pago y hace aquí una distinción en dos bloques. Las empresas que tienen menos de 250 trabajadores y los que tienen más de 250 trabajadores. En el primer grupo pueden retrasar el pago de mayo-junio hasta julio y en las empresas grandes pueden retrasar el pago de mayo, junio, julio y agosto hasta septiembre. Aquí me gustaría hacer una aclaración que lo que se puede pagar no es el 100% del monto, ¿vale? Son las aportaciones patronales, es decir, lo que todos los meses retiene la empresa, el trabajador, con independencia de que tenga crédito o no. Los créditos personales para vivienda, las retenciones, hay que seguir haciéndolas y hay que seguir pagando, ¿vale? Entonces, bueno, esto es un poco las herramientas con las que contamos. Como decía Gorka, las empresas que han optado un poco por aumentar las provisiones y demás para intentar reducir la base impositiva. Y en lo laboral, pues aunque no se puede bajar el salario y demás, ¿vale? Muchas empresas están optando por pactar una reducción con los trabajadores. Es decir, negociar con ellos que el trabajador firme una carta renuncie a su puesto de trabajo y a sus condiciones salariales y se le contrata al día siguiente con un nuevo salario, ¿vale? Un salario inferior. Entonces, de hecho, quizás hay una pregunta que va en este sentido que dice, bueno, ¿qué pasa si el patrón y los trabajadores convienen en un documento la devolución del salario y se ingresa a la Junta de Conciliación en la que ahora, al parecer, le han recomendado esta opción? Sí, vale, es una opción que se está tomando. Tampoco habría obligación de presentarlo en la Junta, ¿vale? Siempre y cuando el trabajador firme su carta de renuncia, ¿vale? La empresa estaría protegida. Entonces, que firme la carta de renuncia y se les contrate al día siguiente, ¿vale? Muchas empresas optan, bueno, pues en un acuerdo por mantener la antigüedad, ¿vale? Ante el Seguro Social se pierde, entonces, bueno, sí que les va a impactar en el Infonavit, pero pues en caso de un despido más adelante o demás, se va a reconocer la antigüedad en la empresa del trabajador. Entonces, es una opción por la que están tomando muchas empresas. La ley sí que permite realmente bajar el salario, pero lo desaconsejamos completamente. ¿Por qué? Porque es una herramienta que es un foco rojo para las autoridades y vamos a tener una inspección. Entonces, lo mejor es, como dice esta persona, firmar una carta de renuncia y empezar una nueva relación laboral manteniendo la antigüedad. Aquí veo que el firmar carta de renuncia y contar al día siguiente no se puede. Bueno, no sé, la verdad, la evidencia para esto, pero en realidad nosotros finalizamos la relación laboral y al día siguiente empezamos otra. Evidentemente, si esta actividad se realiza continuamente, pues puede que llamemos la atención de las autoridades y tengamos una inspección. Pero como tal no está prohibido y es una opción que están tomando muchas empresas y que a lo largo de nuestros años de experiencia hemos visto en distintos casos y no hemos visto que haya supuesto una contingencia para nuestros clientes. Vale. ¿Pasamos, quizás? Sí. Sería un poco todo. Entonces, bueno. Vale, pues sería un poco todo. La idea ahora es que, pues si tenéis preguntas sobre estos temas que hemos levantado u otros, que nos los podáis hacer llegar. Bueno, por nuestra parte, por lo tanto, ya nos callamos y por favor hacernos preguntas, incluso de temas que no hemos visto y si podemos contestarlo, pues lo podemos contestar en este webinar. Si nos quedamos sin tiempo, pues con gusto me podéis contactar en los distintos datos que os he puesto aquí en esta lámina y con mucho gusto pues podemos contestaros un poco más específico, ¿no? Entonces, pues bueno, no sé si ahora haya preguntas. De nuestro lado se acaba la presentación. A ver. ¿Alguna pregunta? Creo que no. No sé si hay preguntas, Rafael. No, por el momento no.
¿Alguna duda o algún comentario a nivel fiscal, a nivel laboral, a nivel contable que habéis visto ahora o que queráis, o duda que hayáis tenido como empresa? Pregunta Anel García, ¿qué servicios de la NOM 35? Quizás. ¿Perdona? Pregunta Anel García que qué servicios de la NOM 35 ofrecemos en la parte laboral. Bueno, Vale, la NOM 35 es, a raíz de la reforma laboral, ¿no? Es una nueva norma que ha salido para todo el tema del control del estrés, reducir el hostigamiento del trabajo, bueno, que haya un buen ambiente de trabajo. Entonces, en este sentido, con la NOM 35 os apoyamos con el informe, bueno, con las pautas y demás que tiene que tener la empresa para cumplir con la norma. Entonces, os apoyaríamos con la elaboración del informe, el diagnóstico, análisis y el informe. perfecto. Y luego con las comisiones mixtas también, con las distintas comisiones, pues bueno, de reparto de la PTU, el tema de seguridad y higiene del trabajo, son 5 comisiones, entonces os ayudaríamos con la elaboración. Como hemos comentado en la presentación, el tema laboral se está endureciendo con el nuevo gobierno y las sanciones están aumentando y las revisiones por parte de Secretaría del Trabajo a los distintos centros de trabajo están aumentando. Entonces, es un tema en el que tenemos que poner al día y, bueno, muchas empresas no lo tienen, pero hay que darle la importancia que tiene. Vale. Estaba comentando Carlos Zapata si sabíamos algo sobre la nueva ley antiabuso que entró en 2020 para efectos de Refipres en México. Refipres. Gorga, estás en silencio, creo. Me he dado cuenta. Sí, es una norma que se aprobó en octubre del año 19, empezó en el 20, pero la verdad que no hemos entrado muy al detalle porque no hemos tenido ningún caso que hayamos tenido que cumplir y con el parón, pues la autoridad no está dando mucha importancia, pero sí lo estamos estudiando, lo estamos analizando para ver qué efecto puede tener en clientes nuestros y qué pasos habría que dar para cumplir con esa ley antiabuso. Estaba comentando también Gustavo, no sé quizás si tenías alguna duda, algún comentario. No, veo también otra pregunta de Sonia López. Estaba Vale. antes Gustavo, pero es bueno. Vale, pues la de Gustavo, venga. La preguntaba que a ver si puedo cerrar contratos de modificación de salarios o reducción de salarios, o sea, volviendo a la parte del COVID, que es lo que comentaba antes. Como estabas antes. Vale, sí, la otra es lo mismo, ¿no? A ver, la ley en México a veces es ciertamente ambigua o no es del todo detallada. Entonces, como he dicho, para evitar el mayor riesgo, mayor riesgo por parte de una demanda laboral o bien por una inspección de estas autoridades, lo mejor es que firmen la carta renuncia y recontratar. De esta forma no van a perder sus cotizaciones al Seguro Social, rompemos la relación laboral y iniciamos una nueva manteniendo la antigüedad. Es la opción por la que está tomando muchas empresas, la más limpia y la menos riesgosa para la sociedad. El trabajador, desgraciadamente, pierde su salario, pero se mantiene la antigüedad. No pierde la cotización un solo día y, bueno, es un término intermedio para evitar el despido. Entonces, es un poco lo que hay que hacer. Carta renuncia y nuevo contrato. Nos está quedando claro, Gustavo. Y luego, bueno, Sonia, que estaba preguntando también. Sí, es lo mismo. Sí, bastante. Es parecido. Vale. Perfecto. Nosotros siempre recomendamos la firma de la carta renuncia, por mucho que sea un despido o para distintas alternativas, porque es siempre el documento que, pese a no ser una solución milagrosa, es la solución que más blinda a la empresa ante cualquier demanda o inspección. Otra pregunta de Juan Carlos. Es lo que sí, ya he contestado. No, hay una pregunta de Juan Carlos de una vez que pase la contingencia, habría que volver a terminar la relación laboral y recontratar, o sea, hacer este proceso previo y después. No, ¿por qué no? Bueno, ¿por qué hacemos el tema de firmar la carta renuncia y recontratar para no bajar el salario?
pero nosotros no hacemos una relación laboral, podemos aumentar el salario. Entonces, simplemente cuando pase la contingencia laboral, hacemos una nueva adenda, se notifica el aumento salarial al Seguro Social y no habría necesidad de dar de baja y recontratar. Este movimiento se hace cuando hay movimientos a la baja, movimientos que la ley no los contempla o pese a que los contemple nos suponga cierta contingencia. Pero si vamos a mejorar las condiciones laborales, no hay por qué terminar la relación laboral. Perfecto. Bueno, no sé si hay otras preguntas o alguna duda también sobre temas de fiscalía internacional o temas contables que no hemos hablado tanto. Si tenéis alguna pregunta, por favor, adelante. Y si no, bueno, pues ya tenéis ahí nuestros datos para poder hacérnosla llegar por correo a través de la cámara. Con muchísimo gusto contestamos a cualquier duda que haya. O contingencia ya más específica de cada quien. Bueno, no sé si ya hay más preguntas o creo que no. Creo que ha quedado todo claro entonces. No, yo creo que a partir de ahora, pues cualquier duda específica que pueda haber, tanto a nivel fiscal, tanto de personas físicas como morales, o a nivel laboral, porque esto con el paso de los días se va a ir complicando hasta que salgamos de todo esto, pues a vuestra entera disposición. Tenéis el contacto de UNAI en la cámara, entonces cualquier duda lo vamos resolviendo. Claro, contar con ello, como vaya evolucionando la situación económica, si queréis hacernos una pregunta a través de la cámara, por favor, contar con ello y, bueno, pues por lo pronto agradeceros a todos por vuestro tiempo. Gracias por haber participado en este webinar. Espero que hayamos resuelto algunas dudas que teníais y, bueno, pues os dejamos, que ya es casi fin de semana y hay que dejar de trabajar ya casi. Vale, pues muchísimas gracias, Rafael. Muchas gracias a ustedes tres por sus presentaciones muy interesantes y sus respuestas. Bueno, la presentación, el webinar fue grabado, entonces vamos a subirlo en nuestro sitio de la cámara, franciamexico.com. A los participantes, muchísimas gracias por su participación y su interés en este webinar. Bueno, les deseo a todos un lindo fin de semana y, bueno, cualquier duda o necesidades la pueden escribir a la cámara o si no, sobre nuestro sitio hay todos los contactos de UR Global. Perfecto. Muchísimas gracias a todos. Gracias a ti, Rafael, y a Karen por el apoyo para este webinar y a Esther por habernos invitado. Venga, pues muchas gracias. Vale, Muchas hasta luego. gracias. Buen día. Gracias a todos. Buen día.